La teoría de Jung divide el psique en tres partes: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. La primera parte es el yo, ya que ésta se identifica con la mente consciente. Es como el núcleo de la conciencia, ya que todo fenómeno psíquico o experiencia vital del sujeto que sea identificado por el yo pasa a ser consciente. El inconsciente personal sería lo que las personas entienden por inconsciente, incluye ambas memorias, la que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y aquellos recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. La diferencia estriba en que no contiene los instintos como Freud incluía. Después de describir el inconsciente personal, Jung agrega al psiquismo una parte que hará que su teoría destaque de las demás: el inconsciente colectivo. Este podría ser llamado sencillamente como nuestra herencia psíquica, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos, pero que a pesar de ello no somos completamente conscientes de él. A partir de él se influencian nuestros comportamientos y experiencias, especialmente los emocionales. Jung también reconoció que en el inconsciente colectivo existen los llamados arquetipos. También les denominó imágenes, dominantes, figuras mitológicas, pero el más conocido es el término arquetipo. Esto sería una tendencia innata, es decir, no aprendida, de experimentar cosas de una determinada manera. Algunos tipos son: La persona. El arquetipo de la persona representa la vertiente de nosotros mismos que queremos compartir con los demás, es decir, nuestra imagen pública. la madre. Para Jung, el arquetipo de la madre nos permite detectar conductas e imágenes relacionadas con la maternidad, tal y como la han ido experimentando nuestros ancestros. El padre. El arquetipo del padre representa una figura de autoridad, la cual ofrece una guía sobre cómo se debe vivir la vida siguiendo su ejemplo. El héroe es una figura de poder que se caracteriza por luchar contra la sombra, que mantiene a raya todo aquello que no debe de invadir la esfera social para que el conjunto no se vea perjudicado. Además, el héroe es ignorante, ya que su determinación le lleva a no pararse a reflexionar acerca de la naturaleza de lo que combate. Animus y ánima. En este caso, el animus será la vertiente masculina de una personalidad femenina. Está relacionado con las ideas asociadas que tenemos sobre los roles de género. La sombra. Al contrario de lo que pasa con la persona, la sombra representa todo aquello de nosotros mismos que queremos que permanezca en secreto porque es moralmente reprobable o porque es demasiado íntimo. El sabio. Su papel es revelarle al héroe el inconsciente colectivo. De algún modo, el arquetipo que recibe el nombre del sabio arroja luz sobre la senda del héroe. Tripster. El arquetipo del tripster, también conocido como embaucador, es el que introduce las bromas y la violación de las normas que ya se encuentran preestablecidas. Pone trampas y paradojas en el camino del héroe. Según Jung, las personas encontramos nuestra personalidad cuando dejamos de lado nuestra careta o máscara, la persona, y cuando logramos reconocer que todos tenemos un lado oscuro, la sombra, pero que somos mucho más que eso. Entonces, al poder afrontar todo esto, encontramos nuestra verdadera personalidad, el self. Por ello, el self es el equilibrio. Es aquí donde logramos reconocernos a nosotros mismos, lo culminamos del individualismo y la armonía con uno. Existen dos actitudes básicas para la personalidad, las cuales son introversión y extroversión. Las personas extrovertidas, en cambio, prefieren el mundo externo, de las cosas, de las actividades y de las personas. Les gusta interactuar e involucrarse socialmente. Las personas introvertidas prefieren su mundo interno de pensamientos, de sentimientos, de fantasías, sueños y demás. Son guiadas hacia adentro, se preocupan más en ver cómo el mundo les afecta a ellos mismos, sintiéndose mejor solo con su mundo interior y los sentimientos propios, pero no con los del resto. Estas dos actitudes básicas, junto con las principales funciones psicológicas que son sentimiento, pensamiento, sensación e intuición, van a formar los 8 tipos de personalidad. En este tipo de personalidad intuitiva e introvertida, aquello en lo que centra el interés la persona son fantasías acerca del futuro y lo que está por venir, a costa de dejar de prestar la atención al presente. Estas personas serían de carácter más bien soñador,
que muestran desapego por la realidad inmediata y prefieren dar espacio a la imaginación. Tenemos el pensamiento introvertido. Las personas que son pertenecientes a esta categoría están mucho más centradas en sus propios pensamientos. Se muestran interesadas por pensamientos de tipo abstracto, las reflexiones y batallas teóricas entre distintas filosofías y modos de ver la vida. Esta categoría sentimental extravertida estaría compuesta por personas altamente empáticas, con facilidad para conectar con los demás y que disfrutan mucho de la compañía. Según Jung, este tipo de personalidad se define por el hecho de estar relacionado con unas habilidades sociales muy buenas y una baja propensión a la reflexión y el pensamiento abstracto. Sensación introvertido. Este tipo de personalidad se caracteriza por estar enfocada en los fenómenos subjetivos. Estos fenómenos están relacionados con los estímulos recibidos a través de los sentidos, también de las sensaciones internas que ellos reciben. Suelen ser modestos y callados. Según Carl Jung, este tipo de personalidad suele describir a las personas que se dedican al arte o a la artesanía. En este tipo de personalidad sensible extravertida se mezcla la búsqueda de las sensaciones nuevas con la experimentación con el entorno y con los demás. Las personas descritas por este tipo de personalidad son muy dadas a la búsqueda del placer en la interacción con personas y entornos reales. Estos individuos son descritos como personas muy abiertas a las experiencias que nunca han vivido antes, de manera que muestran una disposición opuesta a quienes se oponen a lo que no les resulta familiar. Este tipo de personalidad reflexiva extravertida se define por la tendencia a crear explicaciones acerca de todas las cosas a partir de lo que el individuo ve a su alrededor. Eso hace que se entiendan estas reglas como principios inamovibles sobre cómo se estructura la realidad objetiva, por lo cual este tipo de personas tendrían una manera de ver las cosas muy características y que cambia muy poco con el tiempo. Además, según Jung, intentan imponer esta visión del mundo al resto de las personas. Mental introvertido. Este tipo de personalidad son poco habladoras, pero simpáticas y empáticas. Tienden a no demostrar su apego, entre otras cosas por la falta de espontaneidad a la hora de expresar cómo se sienten. Suelen ser músicos o poetas y tienden a reír y sufrir en silencio, sobre todo sin estarlo posteando en las redes sociales. El último tipo de personalidad de Carl Jung, el tipo intuitivo extravertido, se caracteriza por la tendencia a emprender todo tipo de proyectos y aventuras de duración media o larga, de modo que cuando termine una fase se quiere empezar otra de inmediato. Viajes, creaciones de empresas, planes de transformación, las perspectivas de futuro relacionadas con la interacción con el entorno son el centro de las preocupaciones de estas personas e intentan hacer que el resto del miembro de su comunidad las ayude en sus empeños, independientemente de si los demás salen tan beneficiados como uno mismo o no.